Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy respiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén, amén. Vamos a la Biblia en el libro de Colosenses, por favor. Quiero que busquemos una de las cartas paulinas, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, por favor. Colosenses capítulo número 1. Gloria al Señor. Colosenses capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo número 19. Del versículo 15 al versículo 19. Cuando lo tengan listo, me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Dice la palabra de Dios: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Que el Señor nos hable a nuestras vidas. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, queridos hermanos. Voy a ser muy breve en el mensaje que esta mañana quiero compartir con ustedes. Fíjense, hermanos, que la carta a los Colosenses fue escrita por Pablo desde que estaba en Roma en su primer encarcelamiento. Resulta que, contrario a lo que muchos piensan, esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por un discípulo del apóstol Pablo. Tenía un discípulo, este discípulo era de la iglesia de Éfeso, o la de Efesios, la que le dirige también una carta, que es la carta teológicamente más profunda de Pablo, y que inclusive en el libro de Apocalipsis aparece una misiva cuando Dios le habla a esta iglesia. Pues en esta iglesia de Efesios, que fue pastoreada por una sucesión pastoral envidiable, Pablo fundó esa iglesia, luego la pastoreó Timoteo, después Juan y otros grandes hombres de Dios. Pues de ahí surgió un poderoso hombre de Dios que se llamaba Epafras. Este Epafras se fue a predicar el evangelio y llegó hasta Colosa. Entonces allí en Colosa predicó la palabra y fundó una iglesia. Tenía un campo misionero y luego fundó una iglesia que era la iglesia de los colosenses, o la iglesia de Colosa. Esta iglesia, queridos hermanos, tenía muchos problemas, sobre todo de orden herejético. Entonces Pablo reconocía en el pastor de esta iglesia de Colosa, que era precisamente Epafras. El capítulo número 5 de esta carta lo deja entrever, el capítulo 4, perdón. Si ustedes van muy rápidamente al capítulo 4 de la carta a los Colosenses, en el versículo número 12 habla de este Epafras. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Y mire cómo se refiere a él: siervo de Cristo
Es decir, se refiere a él como siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, hermanos, que Pablo les manda esta misiva a petición de Epafras. El pastor de esta iglesia, Epafras, al ver que habían muchas herejías de diferente orden en esta comunidad, tiene que hacer un viaje de más o menos unos 2000 kilómetros desde Colosa, que Colosa es la actual Turquía. Entonces, hermanos, viaja hasta Roma, unos 2000 kilómetros quizás, y le va a pedir consejo a Pablo. Y le dice, mira, Pablo, apóstol, yo he visto que en la iglesia que yo pastoreo, de repente hay una injerencia de doctrinas que son bastante raras, que aparecen descritas precisamente en la carta. La carta a los Colosenses entonces fue escrita a petición de Epafras, de que Pablo le ayudara, le aconsejara para que la gente pudiese mantener la sana doctrina. Entonces fue escrita alrededor de los años 60 a 62 por el apóstol Pablo, cuando estaba en el primer encarcelamiento en Roma. Fíjense, hermanos, que en Colosa habían diferentes herejías, y por lo menos podemos clasificarlas en 5 grandes áreas. La herejía que presentaba las siguientes características. Primero, era una herejía de carácter judía, porque la iglesia de Colosa encontraba la necesidad de la observancia de las leyes y las ceremonias veterotestamentarias. Es decir, en la iglesia se había mezclado una herejía diciendo que para poder ser salvos, por ejemplo, tenían que circuncidarse, cumplir con un estatuto, una norma eminentemente judía que Dios le había dado a Abraham. También en esta iglesia en Colosa decían que había que guardar fiestas de judías eminentemente. Si ustedes miran el capítulo número 2, en el versículo número 16, Pablo se refiere a eso. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces ahí evidenciaba que había una herejía de una influencia de carácter judía, similar a lo que pasaba cuando Pablo se tiene una discusión con Pedro, que había unos judaizantes que estaban predicándole a los gentiles que para poder ser salvos ellos tenían que cumplir con una serie de prácticas judías. Por otro lado, también era una herejía de carácter filosófica, porque ellos ponían énfasis en adquirir un conocimiento especial y profundo. A eso se le llama gnosis, que es una confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. El apóstol se refiere a eso en el capítulo 2, versículo 8, cuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, en esta iglesia de Colosa se estaba haciendo mucho énfasis en el conocimiento, en la gnosis, que eso era importante más allá de la sangre de Cristo, similar a lo que sucede con grupos ahora gnósticos o la cienciología. Por ejemplo, dicen que Tom Cruise pertenece a esta denominación, a esta nueva iglesia, que ellos creen que purifican su alma y que son más sabios, o que son gente más cercana a Dios en la medida que ellos van aprendiendo muchas cosas. Entonces había habido esa injerencia en Colosa en las prácticas judías, en el gnosticismo, para ellos obtener salvación. Otra de las herejías que habían era que involucraban adoración de los ángeles como mediadores entre Dios. Es decir, ellos creían en la angeliología y adoraban a ángeles. Hermanos, era una práctica muy cotidiana, diciendo que los ángeles intercedían ante Dios, cuando nosotros, y el apóstol va a dejar claro que solamente tenemos un intermediario y un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Están conmigo, santos? En la actualidad siguen habiendo también muchas herejías de esta naturaleza. Por ejemplo, las herejías de carácter judaica, ahora tal vez ya no son judaicas, pero quieren imponerle a la gente
otros métodos o otras obras para ellos poder obtener redención. O sea, le imponen prácticas como lo que se denomina el ascetismo o prácticas ascéticas. Para que ustedes entiendan qué es el ascetismo, es una doctrina que consiste en esforzar y sacrificar el cuerpo para así obtener purificación y santificación y llegar a la salvación. Una práctica ascética sería el someterse a prolongados ayunos o someterse, por ejemplo, a suplicios que la gente, sobre todo en la iglesia católica romana, se acostumbraba antes que para purificar el cuerpo agarraban unos látigos o unas varas y se empezaban a golpear hasta que le salía sangre. Bueno, hay en Cuba, por ejemplo, una tradición a San Lázaro, que precisamente la manera de poder adorarle es hasta poder sangrarse, hasta poder derramar sangre y sentir el sacrificio. Entonces, en la actualidad siguen habiendo todo ese tipo de prácticas. Luego, queridos hermanos, eran también prácticas exclusivistas, porque esas herejías remarcaban el privilegio especial y perfección de los pocos elegidos que pertenecían a una élite filosófica, es decir, a aquellos que pertenecían al grupo de élite, al grupo de gnosis, aquellos que estaban entusiasmados en poder aprender mucho más de eso. Eran también cristológicas, sobre todo, es decir, hermanos, ellos tenían una concepción de Cristo. Nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Creemos en la kenosis, que Dios, siendo Dios, no tomó por importancia el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre en todo semejante a nosotros. En cambio, ahí en Colosa decían que Cristo era como una emanación divina, que no se había encarnado, que era como que Dios de repente había dado una emanación divina y había aparecido en la persona de Jesús. Similar a lo que ahora dicen los testigos de Jehová, solamente que al contrario. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que es el Hijo de Dios que fue creado. Es decir, ellos se enfatizan en la parte humana de Jesús, o sea, que nació de la Virgen María y que fue un profeta, al igual que David, al igual que Moisés, al igual que Mahoma, Buda y otros grandes profetas. Entonces, hermano, en Colosa era totalmente al contrario, porque su énfasis era que ellos creían, hermanos lindos, de que Cristo solamente había sido una emanación divina y que no era hombre como tal. Sin embargo, este gnosticismo incipiente negaba la deidad de Cristo en algunas oportunidades, otros le hacían énfasis a eso, lo que hizo que esta epístola surgiera una de las más grandes afirmaciones de la deidad de Cristo, que la podemos encontrar en todas las escrituras. Entonces, hermanos, Epafras, el pastor de esta iglesia, va hasta Roma, camina 2000 kilómetros y va donde el apóstol Pablo y le dice: Pablo, yo tengo un problema. En la iglesia se han metido una serie de pensamientos, de doctrinas, de herejías que están negando la supremacía de Cristo, que están negando la autoridad de Cristo. Aquí podemos sacar una lección, hermano, y es que el pastor de la iglesia debe de estar preocupado por la sana doctrina también de la iglesia. ¿Están conmigo, santos? Nosotros como iglesia debemos estar preocupados que no se cometan herejías en la iglesia. Debemos estar preocupados por mantener una buena ortodoxia, sin llegar al extremo, hermanos, de que por mantener una buena doctrina, una ortodoxia, nos volvamos nosotros dogmáticos, porque de repente la iglesia puede ser anti todo. La iglesia evangélica puede ser anti todo, anticomunista, anticatólica, antiecuménica, antiprosperidad, antieducación, anti-gay, anti todo. O sea, la iglesia no puede caer en ese extremo, porque en el afán de defender la buena doctrina, de repente nosotros podemos condenar la herejía y terminar condenando a la hereje, y eso no es correcto. Porque Dios condena la herejía, pero ama el hereje y quiere que venga la verdad de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo, hermanos? Podemos caer entonces en el otro extremo de condenar al pecado y condenar al pecador, y eso no puede ser así, porque Dios condena, detesta, odia el pecado.
pero ama al pecador y tiene sus brazos abiertos esperando que venga por el arrepentimiento. Entonces, hermanos, Epafras, un pastor preocupado por lo que ahí se estaba dando, él va donde Pablo. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una de las epístolas más lindas, más llena de ¿cómo te diría? De conocimiento, sobre todo cristológico, que tenía como objetivo guiar a los creyentes a la madurez espiritual para que ellos pudiesen defender su fe. El sentido profundo de librado ahí quiere decir como que nos atrajo hacia sí Dios. La misma Escritura dice que con lazos de amor nos atrajo el Señor a Él. Él nos ha librado, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su muy amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien tenemos lutro, sería la palabra ahí, por su sangre el perdón de pecados. Allí no dice, hermanos, que por prácticas ascéticas, por prácticas religiosas, por prácticas de flagelarse, por conocimiento. Allí no dice, hermanos, que por hacer obras de amor y de misericordia nosotros hemos sido librados. Nosotros hemos sido librados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que nos perdonó de todo pecado, y eso es suficiente. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. El punto es, hermanos, que Epafras, entonces, el pastor de Colosa, saben ustedes un dato curioso, que Pablo nunca conoció Colosa, nunca fue. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decide escribir una carta a los colosenses para rebatir las herejías, un poco para afirmarlos en la fe. Decide escribir esa carta para demostrar la supremacía de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, como lo dice el libro de Hebreos. Cristo es superior a los sacerdotes, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior al templo, Cristo es superior a la ley. No hay corredentores. Con todo el respeto, yo sé que esto va a dañar a alguien. En la iglesia tradicional cree que la Santísima Virgen María es corredentora. Es decir, que ella es quiere decir que es salvadora también, y que hay que ir a María, hay que ir a Jesús por medio de María. Pues yo no creo que haya otro corredentor, no hay otro santo, ni la Santísima Virgen María, ni nadie. Un solo camino hay hacia el Padre, un solo redentor, y ese es Jesucristo hombre, para la gloria de Dios Padre. Ustedes están claros de eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos lindos, enfrentando esto, entonces el apóstol se ve en la necesidad de hablarles acerca de la supremacía, y hay por lo menos unos 12 elementos en los cuales hace referencia a Cristo con respecto a la supremacía y la suficiencia. Diga: Cristo es suficiente. Grítenlo. Es suficiente. No necesitamos hacer liturgias, hacer flagelaciones, tener prácticas ascéticas, tener conocimiento. Todo eso es, si quiere, el conocimiento es bueno, pero no nos acerca más a Dios. Es más, en algunos momentos el conocimiento mal elaborado puede alejarnos de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol va a dar como 10 postulados acerca de la supremacía y la suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. Una iglesia que se precie de ser cristiana, es decir, que Cristo es el centro de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el rumbo de la iglesia, la brújula de la iglesia. Una iglesia que tenga a Cristo como cabeza, como ley fundamental el amor, y como fin el reino de Dios. Debe de entender esto que vamos a predicar esta mañana. Y en la tarde, hermanos, voy a continuarlo porque no quiero dedicar demasiado tiempo a esto. La primera aseveración que Pablo le dice a los colosenses y nos dice a nosotros está en el versículo número 15. Dice: Él es, refiriéndose a Cristo, está con mayúscula, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Están aquí conmigo, hermano? Él es la imagen del Dios invisible. La imagen implica una representación y una manifestación.
Imagen, oikos, es una copia exacta. Es decir, Cristo es una copia exacta de Dios. Cristo es una representación exacta de Dios Padre. Nosotros creemos en el Dios uno y trino. Entonces, lo que el apóstol está diciendo aquí, miren, Cristo es la imagen, como la imagen del soberano que se imprime en una moneda. Es decir, hermanos, así Cristo es la fiel imagen del Dios Padre. Cristo le dijo a Felipe: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Están conmigo, santos? El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, le va a decir en la segunda carta, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Griten por favor y digan conmigo: Cristo es la imagen de Dios. Entienda eso, hermano. Nosotros, nadie ha visto al Dios Padre. Lo oyeron, Moisés lo oyó, pero nadie lo ha visto. Pero hemos visto a Dios en el Hijo, porque se encarnó, se hizo hombre, padeció, vivió entre nosotros. Aleluya. Dios se hizo hombre y irrumpió la historia. Jesucristo se hizo hombre para siempre, no como los dioses paganos que solamente hacían breves y fantasmales incursiones en este valle de lágrimas. Jesucristo se hizo hombre de una vez y para siempre, pero Él es la imagen del Dios invisible. Yo quiero que vayan a un pasaje que me parece eminentemente cristocéntrico, capítulo número 14 del Evangelio de Juan, y quiero que reflexionen ahí muy rápidamente conmigo. ¿Están aquí, hermanos? Miren, es necesario que nos afiancemos en todo lo que yo les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque así no va a andar dudando usted de nada. Cristo es la imagen, Cristo es el Dios, Cristo es el que nos liberó, Cristo es el que nos redimió. En Él estamos completos, hermanos. Usted no necesita ningún intercesor, llámese este apóstol. Usted no necesita un super ungido de Dios. Usted no necesita, hermanos lindos, ningún beato, ningún santo. Usted no necesita nada, porque tiene a Dios, que es Jesucristo, y lo tiene en su corazón. Es Cristo, es todo. Él es el todo y por el todo. Capítulo número 14, versículo 6. Está hablando ahí a sus discípulos. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Léanlo fuerte: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que hagan un alto en este versículo maravilloso. Es impresionante lo que dice ahí. Jesús le dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy un camino. ¿Están aquí conmigo, hermano? No dijo nunca: yo soy un camino. Hay herejías en la actualidad que dicen: todas las religiones son buenas, hombre. Todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a Dios. Pues no, a Dios solamente hay un camino, y es Jesús de Nazaret. No. Yo no entiendo por qué, hermanos lindos, por qué la gente no quiere entender esto. Yo sé que esto puede parecer un poco sectario de nuestra parte. Yo sé que puede parecer: bárbaros estos, están creyendo que solamente... Sí, es que no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy uno de los caminos, nunca. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y no dijo: yo soy una de las verdades. No, Él es la verdad. Él es la vida. ¿Están conmigo, santos? ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Por eso nosotros, hermanos, no necesitamos una serie de prácticas judaizantes, ni circuncidarnos, ni flagelarnos, ni caminar de rodillas, ni pedirle a un intercesor, porque no. Tenemos el camino en nuestra vida. Tenemos a Jesús, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no sé, pero la gente tiene la Biblia y no la entiende. Pero bueno, no vamos a criticar a la gente tampoco. Pero usted tiene que estar afirmado en esto, hermano. Usted tiene que estar afirmado. Sigue el Señor y dice: si me conociereis, también a mi Padre conociereis. Wow, imagen de Dios. Dice: si me conocieres, también a mi Padre conocieres. Y desde ahora me conocéis y le habéis visto.
Aparece Felipe, uno de los 12, y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Interesante, ¿verdad? Yo no sé si han encontrado gente, ustedes que... Yo me he encontrado gente que me dice: mira vos, para creerte en ese Dios, demostrame pues que aparezca Cristo aquí, mostrame al Padre, mostrame a Dios. Yo digo, pobrecita esta criatura, ¿verdad? Hermano, si se te apareciera la gloria de Dios Padre, quedaría fulminado como una mosca en un matamosca, ¿verdad? O sea, pero hay gente que así. Pero Felipe fue atrevido y le dice: Señor, mostranos al Padre y eso nos basta. Si nos mostrás al Padre, nosotros creemos y ahí estamos todo hecho. Y miren la respuesta maravillosa que le da Jesús. Y le dice, Jesús le dijo: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Están conmigo, hermano? Jesús le dijo: el que ha visto a mí, el que me ha visto a mí, a Jesús, ha visto también al Padre. Como pues dice, muéstranos al Padre. Digan conmigo: yo tengo a Jesús en mi corazón. Ahora solo díganlo entusiasmados aquellos que verdaderamente crean que tienen a Cristo en su corazón. Pues si tiene a Cristo en su corazón, tiene al Padre. Porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Están conmigo, santos? Y sigue la escritura. Versículo número 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Wow, esa expresión yo soy es maravillosa, hermano. En el Antiguo Testamento, el yo soy era Dios Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando se le apareció a Moisés? Y cuando le dice: mira, Señor, ¿y cómo me van a creer? ¿Y quién les digo que me envía? Diles que me envía el yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. El Dios. Entonces miren lo que está diciendo ahí. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creed que yo soy, otra vez el yo soy. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Entonces, hermanos lindos, Pablo está escribiendo para poder derribar las herejías que habían en ese lugar, que creían que Cristo no era Dios, que creían que Cristo era solamente Dios, una emanación divina. No creían que era hombre. Pues entonces, hermanos lindos, el Señor le está diciendo: yo soy la imagen del Dios invisible. Regresen a la carta. Dice: Él es, versículo 15, por favor. Estamos en Colosenses 1:15. ¿Están aquí conmigo, santos? Dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible. Me encanta. Algunos dicen que esta parte de la escritura es un antiguo himno que se cantaba en la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible. Queremos que la primera declaración de la supremacía y la suficiencia de Cristo es que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la perfecta y visible representación y manifestación del Dios Padre. ¿Están conmigo, santos? Es una imagen, copia perfecta. Eso es decir, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. La segunda declaración de la supremacía y de la superioridad y llamémosle así, la suficiencia de Cristo está siempre en el 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aparecen los testigos de Jehová y ya ven, Cristo fue creado, porque Él fue el primogénito en ser creado. Hombre, hay que entender ese pasaje. Cuando dice el primogénito de toda la creación, denota cosas de que Él precedió la creación y es el soberano de ella. El primogenitura no solamente se refiere al primer hijo como tal. Bueno, a David se le llama en algún momento el primogénito. No significa que él haya sido el primer hijo de Isaí. No. La primogenitura denota el nivel de importancia. Denota que Él es el soberano de toda la creación. ¿Están conmigo, santos?
Ahora, noten ustedes, hay en el Antiguo Testamento, el hijo primogénito tenía no solo la precedencia desde su nacimiento, sino también la dignidad y la superioridad que le acompañaba. Ser el primogénito de alguna manera denotaba la preeminencia. O sea, no solamente era el primero en cuanto a ser creado, sino que entonces cuando se hace esta aseveración, cuando se dice Cristo es el primogénito de la creación, está diciendo Él es el principal. Más adelante va a decir Él es el sustentador. Todas las cosas que en Él subsisten, existen por Él y para Él. ¿Están conmigo, santos? De hecho, el apóstol Juan, escribiendo en el prólogo, va a hablar acerca de eso. Pero noten ustedes lo que dice después, en el versículo 16, hablando de que Él es el creador. Y ahí viene la tercera afirmación. Noten lo que dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y ahí empieza a describirles cuáles: las que hay en los cielos, los astros, las estrellas, el sol, la luna; las que hay en la tierra, agua, tierra, hombres, animales; las visibles, lo que nosotros vemos; las invisibles, es decir, el espíritu que no vemos, ángeles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Están conmigo, santo? Miren, hermanos, con esta superioridad de Cristo, Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito, el principio de la creación. Él es el creador del universo. A mí se me viene a la mente el prólogo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo número 1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Y el 3 dice, este versículo es maravilloso, dice: todas las cosas por Él, por Cristo, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Están conmigo, santo? Entonces, ¿quién nota esto? Cristo es en que en Él fueron creadas todas las cosas. De hecho, todo fue creado por medio de Él, la causa instrumental por medio de Él, y para Él la causa final, y en Él. Entonces, hermanos lindos, debemos entender esto, pues, para que no andemos nosotros de repente creyendo otras cosas. Porque debo decirles, cuando nosotros hablamos de herejía, muy rápidamente podemos empezar a ver hacia afuera. Pero en la iglesia evangélica también, lamentablemente, las iglesias cristianas están cometiendo muchas herejías. Y yo no quiero parecer falto de amor y señalar cosas, pero déjenme decirles algo. Por ejemplo, esa jerarquía apostólica que hemos hecho, les aseguro que yo anuncio que va a estar aquí Benny Hinn, o Claudio Freyson, o Kais Luna, o Ricardo Rodríguez. No cabería ni un alma aquí. Porque, hermanos, vienen a buscar hombres, vienen a buscar superpastores. Perdónenme, pero el mismo Espíritu Santo que tienen estos 4 hombres que he mencionado es el mismo Espíritu Santo que mora aquí dentro del TAI. Eso puede ser también una herejía, ¿me entiende? Puede ser una herejía. O sea, hermanos, que ahora lo importante es el hombre. Yo le voy a decir algo: no es importante el hombre. Si usted está torcido y no quiere cambiar, aunque vengan estos 4 que he mencionado, aunque vengan los apóstoles, aunque venga Abraham y Moisés y le impongan manos, Cristo mismo puede venir a imponerle manos. Pero si usted no quiere cambiar, no va a cambiar para nada, hermano. O sea, no es mágica la cosa. Entonces, Él es el principio. Llevamos 3 postulados que hemos aprendido esta mañana, y voy al último, porque son 12 más o menos que aparecen en toda la carta a los Colosenses. Pero quiero terminar con este versículo 17, por favor. ¿Están conmigo? Dice la Biblia: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí hay 2 elementos. Uno, Él es antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que Él existe, Él es eterno. Él no tiene principio y fin. De hecho, en la carta en Apocalipsis dice: yo soy el alfa y la omega, y lo que hay en medio de ellos también.
El alfa, el inicio, y la omega, el final. La primera y la última letra del alfabeto griego. Él es el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Noten ahí los tres tiempos: el que es, presente; el que era, pasado; y el que ha de venir, futuro. Qué maravilloso estoy predicando hoy, hermanos. Pues chica, ustedes sí, qué nombre. Entonces, pero nótenlo, dice: Él es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, pasado, presente y futuro. Él es eterno. Él existió desde siempre. Él existe desde siempre. Yo quiero que vayan al Evangelio de Juan nuevamente para hablar acerca de la eternidad, que Él es antes de todo. Porque, hermanos, Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. La creación hecha por el Hijo incluye todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las cosas visibles, invisibles. Estos abarcan el universo, la parte material como el inmaterial. Están en capítulo 8, un poquito más bajo, por favor. Capítulo número 8, versículo 56. Ahí tenemos una discusión que había entre los judíos y Jesús, hablando de la preexistencia de Cristo. Y miren una declaración tan maravillosa que hace ahí. Versículo 56. ¿Están conmigo, santos? Dice la Biblia: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Todos esperaban el Mesías desde Abraham. Pues él se gozó que habían de ver mi día, y lo vio ciertamente. Y dice: y se gozó. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos dice: aún no tenés ni siquiera 50 años y has visto a Abraham. Abraham había existido unos 4000 años antes de Cristo. La pregunta era lógica. Le estaban diciendo los judíos: mira, ¿cómo es posible que digas eso de que Abraham te ha visto? Si vos no tenés ni siquiera 50 años, tenía unos 33. ¿Y cómo dices que has visto a Abraham? Y en el 58 hay un bombazo maravilloso. Mire lo que dice la palabra. Jesús les dijo: de cierto, de verdad, se lo juro, esto es verdad, antes que Abraham fuese, soy yo. Él es eterno. Él es eterno. Aleluya. 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 De cierto digo, de verdad, enfático, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Él es el sustentador, el creador. Hermanos lindos, con esto, y hay 8 más, ojalá vinieran en la tarde, hermanos, y pudieran entender la supremacía. Si Cristo es superior, si Él es el todo, entonces nosotros, hermanos lindos, debemos de estar completos en Él. Dice la carta a los Colosenses, y regresen en el capítulo número 2, versículo número 8. Y esa es una manera de concluir. Mirad que nadie os engañe, hermanos. No los engañen. Por ejemplo, hay gente bien intencionada, pero que realmente no tiene razón. Saben ustedes, por ejemplo, que hay denominaciones que la mujer no pueden usar aretes, no pueden echarse maquillaje, los hombres no pueden usar perfume, no pueden usar rolón, se tienen que vestir de una manera. Hay una denominación, y se los digo muy en serio, que los hombres usan calzoncillos de manta y hasta aquí, que son como unos grandes boxers hasta abajo, y las mujeres unos grandes velos y todos, y con un delantal así de paletones. No quiero parecer como falto de amor al señalar esto, pero ellos creen que está bien eso. Se meten a prolongados ayunos, disciplinan a la gente. Imaginen, hermano, es pecado usar un rolón, o usar o para el pelo, usar algo. Todo es pecado. Es una cosa tremenda. Y hablo de evangélico, porque si es fácil señalar a otras iglesias y sacar las herejías de ahí. Pero, hermanos, todas esas prácticas, perdonen, no sirven de nada. No sirven de nada. Es más, ni siquiera el ayudar a los pobres,
que hay que hacerlo, por supuesto, ayudar a las viudas y a los pobres. Pero no es eso lo primordial. Jesús lo dice claro. Entonces termina la carta, o termino este mensaje más bien dicho, diciendo lo que dice el versículo 8, 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías y huecas sutilezas se están metiendo en la iglesia también. Se está hablando de psicología, de emprendedurismo. Usted es un campeón, va a salir adelante. Perdónenme, el evangelio no basta, hombre. Hermanos, hay pastores que son buenos administradores y los términos de administración de empresas les ponen algunos versículos bíblicos y eso le enseñan a la gente, y la gente es analfabeta bíblicamente hablando. Sí. O sea, y yo no estoy en contra de la administración, no estoy en contra de la psicología, no. Pero hermanos lindos, Cristo es suficiente. Si la psicología fuera la solución, ¿qué pasó antes de que se fundara la psicología? La psicología existe con Sigmund Freud, Iván Pavlov y todos esos grandes psicólogos del siglo XVIII. Y antes del siglo XVIII, ¿cómo se iba a resolver la situación entonces? Era con Cristo. Entonces, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, historias y cuentos de vieja, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo número 9 dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Y el 10, esto es para nosotros: y vosotros estáis completos en Él. Aleluya. Usted está completo en Él, hermano. Usted está completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, nos amó tanto el Padre que nos envió a su Hijo, como no nos va a conceder también todas las demás cosas. Amén y amén. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.